Les saludo a todos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor y le invito a buscar en sus Biblias el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 14. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una de la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hace tiempo yo leí un pensamiento que me caló en lo más profundo de mi corazón, y son esos pensamientos que el Señor le hace a uno descubrir para llamar nuestra atención y volvernos hacia su palabra. Este pensamiento decía de la siguiente manera: hay mucha gente que es tocada, pero no es cambiada. Orfa lloró, pero se quedó en su tierra con sus dioses. Ruth, sin embargo, renunció a todo. ¿Cómo responderemos tú y yo? Este pensamiento me hizo meditar y empezar a escudriñar en su palabra acerca de esta mujer, de Ruth. Muchas veces hemos escuchado, y este libro de Ruth es uno de mis favoritos. Hemos escuchado muchas predicaciones, muchos comentarios acerca de Ruth y Noemí, pero muy poco se habla de Orfa, y esta mujer Orfa hoy día tiene mucho que enseñarnos. Este capítulo 1 de Ruth habla del contexto histórico en el cual se desarrollaron los acontecimientos. Era una típica familia judía de Belén de Judá. Los padres eran Elimelech y Noemí, y los hijos eran Malón y Quelión. Ellos, por causa de una hambruna, decidieron emigrar a Moab. En ese lugar ellos habitaron por 10 años, dice la escritura, y los hijos tomaron esposas moabitas. Ellos sabían que no debían tomar esposas paganas, porque el Señor les había dicho que no debían mezclarse con otros pueblos, porque ellos eran un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado. Sin embargo, estos hijos tomaron esposas de Moab. Y Moab era un lugar que no es muy agradable para Dios. Incluso dice la escritura en el Salmo capítulo 60, versículo 8: Moab es como una vasija para lavarme. Dios compara a Moab
como algo común, como algo insignificante, como algo incluso sucio, así como algo que ocupamos para lavar nuestras impurezas. Dice algunos comentarios que Moab es como un lavatorio para lavar los pies. Eso simboliza Moab. Y estas personas, esta familia de Elimelech y Noemí y sus hijos escogieron este lugar para ir a buscar pan porque había una hambruna en Israel. Y Elimelech me recuerda, cuando leí la historia de Elimelech, me recuerda a Lot. Desde Belén se podía ver, porque Belén estaba en una altura, los campos de Moab, las tierras de Moab, y eran terrenos fértiles y verdes pastos. Posiblemente Elimelech miró y vio que era una tierra muy abundante, una tierra verde, fértil, que iba a dar mucha alimentación a ellos que estaban viviendo una hambruna. Y al igual que Lot, él miró y escogió según la vista de sus ojos. Entonces miró que Belén estaba pasando hambre, que había necesidad de alimento, y miró a Moab, que era un terreno fértil y lleno de pastos verdes. Entonces tomó la decisión de ir a ese lugar. Tal vez pensó, solo vamos por un poco de tiempo mientras termina la hambruna y después volveremos. De hecho, así lo dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. En hebreo da esta idea. Dice que hubo hambre en la tierra en el tiempo de los jueces, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Dice que él, esta idea que escribe aquí, que va a morar a los campos de Moab, en el hebreo da la idea de que es algo temporal. Él va a morar a Moab de manera temporal. Y el versículo 2 ya cambia, porque dice: este varón llamado Elimelech y Noemí su esposa y sus hijos Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a Moab, a los campos de Moab. Y dice, y se quedaron allí. Ya la Biblia dice que no fueron a morar, sino que dice que se quedaron. Esto quiere decir que fueron acomodando su vida. Ya no vivían como en una temporada, o cuando vamos en el verano, por ejemplo, a la playa, llevamos nuestro equipaje, o nos vamos a otra ciudad o al campo. Nosotros llevamos como para una temporada, ya sea de verano, y llevamos nuestro equipaje. Eso es una manera temporal. Pero dice la Biblia que ellos ya se establecieron allí. Dice que ellos llegaron a quedarse allí. O sea, ya no, su equipaje de verano no les servía para una temporada, sino que ellos se fueron quedando en el lugar. Al igual que Lot, él se fue quedando en Sodoma. De primera puso su tienda mirando hacia allá, pero luego él se estableció en Sodoma. Y dice después en Ruth capítulo 1 versículo 4 que ya este tiempo que habitaron allí se transformó en 10 años, tanto así que los hijos escogieron esposas moabitas. Tal vez Elimelech pensó: no seremos moabitas, no seguiremos a sus dioses, no seremos idólatras, mi familia va a ser guardada en ese lugar, no nos vamos a contaminar, solo estaremos un tiempo mientras pasa la hambruna. Sin embargo, sus hijos escogieron mujeres para casarse, y dice la escritura que nunca regresaron a Belén. Elimelech murió, también murieron sus 2 hijos sin dejar ninguna descendencia, y eso me hace meditar en las malas decisiones que muchas veces tomamos. Es verdad que había hambruna en ese lugar, es verdad que ellos tenían que buscar una forma de sobrevivencia, pero creo que no consultaron a Dios acerca de ir a este lugar Moab. Y sobre todo que no debían mezclarse con moabitas, porque ellos servían a otros dioses. Y Dios había dicho claramente que Israel quería que fuera un pueblo santo y apartado. Aquí encontré que la palabra Elimelech, el nombre Elimelech, usted sabe que los nombres en Israel y en el Antiguo Testamento son muy importantes porque tienen que ver con el carácter de la persona. Dice que Elimelech significa Dios es mi rey, pero lamentablemente Elimelech no vivió a la altura del nombre que Dios le había puesto. Dios es mi rey.
Dios no fue el soberano de su vida, Dios no fue el soberano en sus decisiones, Dios no fue el primero, pues no confió en Dios por su provisión, sino que al primer problema, él salió de Belén y fue a morar en Moab. Noemí, también hemos escuchado mucho acerca de Noemí, su esposa, y yo me preguntaba, ¿es verdad que se hablan cosas preciosas de su vida? Pero también, como todos los mortales, llenas de virtudes, pero también de defectos. Noemí no fue una mujer que influenciara en su familia para bien, ni siquiera influyó para decir, no nos vayamos de Belén fuera de la cobertura de Dios, fuera de la comunión con Dios. Su nombre, el nombre Noemí, significa dulzura o mi encanto, pero nosotros al leer el libro de Ruth nos damos cuenta que Ruth se transformó en una mujer amargada. Ella dijo, llamadme Mara, que significa amarga. Sus expresiones fueron, Dios ha salido contra mí, es decir, yo no le importo a Dios, Él no me ama, Dios me ha afligido. Mejor vuelvan con sus dioses, les dice a sus nueras, animándolas a volver a la idolatría. Dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella se queja una y otra vez a Dios por la falta de provisión y no por la falta de no tener comunión o estar alejada de su presencia, sino que por sus malas decisiones que tomó junto a su esposo Elimelech. La palabra Belén significa casa del pan y representa la provisión de Dios. Ellos tomaron la decisión de salir de la casa del pan, del lugar donde está la provisión de Dios, para ir a un lugar que es considerado común y corriente, que era Moab. Sus hijos significan Malón, su nombre significa débil o enclenque, que León significa agotamiento, y probablemente sus hijos murieron, dice la Biblia, que eran jóvenes, porque el contexto lo indica, que se casaron y sus mujeres estaban en edad fértil, por lo tanto todavía eran jóvenes. Sin embargo, ellos murieron tal vez débiles, enclenques y agotados. Esto, mis hermanos, tiene que hacernos meditar de cuán afanada a lo mejor está nuestra vida, cómo es nuestro estilo de vida, que nos mantiene tan afanados, cansados, agotados, y eso se puede transformar en una debilidad. Y nosotros debemos estar alertas a cómo está nuestra vida. Ellos hicieron honor a su nombre porque no confiaron en la provisión de Dios. Bueno, Noemí se encuentra sola, desamparada, junto a sus nueras. Ha muerto su esposo, los esposos de sus hijas, es decir, sus hijos. Se encuentra desamparada y decide volver a Belén, porque escuchó que en Belén había alimento allí, y salió con sus nueras, y en el camino dice que le pide a sus nueras que si quieren regresar a la casa de sus madres. Orfa y Ruth escogieron su camino. Ambas estaban dentro de una familia cristiana, un privilegio para esos tiempos. Ruth decide quedarse con su suegra y todos conocemos su historia, y renunció a todo en Moab. Dejó su casa, la casa de su marido, dejó a lo mejor sus amistades, su familia, para seguir a Noemí, su suegra. Sin embargo, Orfa no fue capaz de dejar atrás sus dioses. Dice la Biblia que decide regresar a su vida pagana. Sin duda, ella fue tocada, tuvo un privilegio de ir a una familia creyente, cristiana. Fue tocada en lo más profundo de su corazón, porque aquí la Biblia menciona que 2 veces con llanto no quería despedirse de su suegra Noemí. Tal vez fue la emoción de la separación, pero optó por volver a su pasado. No quiso irse de Moab a una tierra desconocida, o no quiso dejar su vida, sus dioses, su idolatría. Tuvo la bendición de ser tocada, pero no quiso cambiar. Su nombre, Orfa, significa terca, testaruda.
Incluso algunos dicen que significan dura de cuello o dura de cerviz. Orfa representa ese tipo de personas que han recibido el toque de Dios, que han palpado de su presencia, de su gloria, pero rechazan esta visitación del Señor y vuelven atrás. Dios la había colocado en una familia que adoraba al único Dios verdadero. Ella pudo conocer a ese Dios. Orfa amaba sin duda a Noemí. Dice la escritura que lloró con llanto cuando se tuvo que separar, pero no la amaba tanto como para dejar Moab, como para dejar su vida. Así, en este tiempo hay personas que aman a Dios, pero no tanto como para dejar el mundo y sus comodidades. Esto tiene que hablarnos a nuestro corazón. ¿Qué es aquello que nos atrapa, que nos endulza y que no nos deja amar a Dios como Él se merece? Orfa es como la esposa de Lot, que miró hacia atrás y no pudo dejar Sodoma. Orfa es como Esaú, que desechó la bendición de Dios por una sola comida, por algo pasajero y temporal, algo perecedero. Dice la Biblia, por una sola comida vendió su primogenitura. Aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Igual que Orfa, con lágrimas se despidió de su suegra, pero no pudo alcanzar la bendición porque la desechó. O como los 10 leprosos que Jesús menciona, ¿dónde están? Dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Solamente uno regresó. Muchas personas son tocadas por Dios, pero no todas son cambiadas. O como el rey Agripa, que dice la escritura, Pablo conversó con él, incluso él le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sin embargo, no quiso dejar su vida. Todas estas personas recibieron un toque del Señor, pero no fueron cambiados. Judas, un ejemplo más. ¿Se acuerda de Judas? Fue condenado y dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Él se arrepintió, pero no de su pecado, sino se arrepintió porque se vio que iba a ser condenado. Y la palabra aquí que aparece como arrepentido, que dice la Biblia de Judas, es metamelomai, que significa remordimiento o pesar. Este remordimiento que Judas tuvo no le llevó a un cambio o a la salvación, solamente es un remordimiento, es una pena, es un dolor casi autocompasivo, un pesar que incluso a algunas personas la lleva a la depresión. Este es un sentimiento de culpa y hay mucha gente que es tocada a nuestro alrededor, incluso tienen sentimientos de culpa y remordimiento, son tocadas cuando enfrentan dolores, cuando enfrentan enfermedades, pruebas, aflicciones. Incluso otros son tocados por bendiciones abundantes, gente tocada por milagros, gente que incluso ha palpado la presencia del Señor. Orfa lloró, pero no hubo cambios en su vida. La Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza o este arrepentimiento que es según Dios es metanoia y significa un cambio de mente. Orfa fue tocada por la pena, por el llanto, por el remordimiento, por el sentimiento de culpa. Pero esto, mis hermanas, mis hermanos, es un arrepentimiento falso, porque el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, es un giro de 180 grados. Vamos caminando hacia un lugar y nos devolvemos hacia el lugar opuesto. Es como si hoy día fuésemos a Arica y cuando el Espíritu Santo pone un arrepentimiento en nosotros, nos tenemos que devolver y nos vamos a ir, en vez de Arica, a Punta Arenas. Este es un cambio de 180 grados. Nuestra mente es cambiada. Y este cambio de mente solo puede producirlo Dios a través del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere mostrarnos a esta mujer, Orfa,
tocada pero no cambiada. ¿Cuántos que nosotros conocemos han recibido el toque de Dios, pero no han sido cambiados? Porque déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que Dios nos toca y muchas veces hace milagros en nuestra vida para sanarnos, para mostrarnos su amor. Pero la única finalidad de Dios es traer salvación a nuestras almas. El ser salvos debe ser lo primero en nuestra vida. El ser sanados es secundario, porque a Dios le importa la salvación de nuestra alma. Es verdad, algunos reciben el toque para ser sanados, pero el Señor anhela un cambio de mente, un arrepentimiento verdadero en nosotros. Y el arrepentimiento verdadero, porque este es un tema que poco se habla y que se nos olvida fácilmente, o muchos desconocen estos conceptos, es inicia el arrepentimiento verdadero con un compungir del Espíritu Santo, ese toque de Dios, esa puñalada que el Espíritu Santo hace a un corazón endurecido y que provoca una herida tan profunda que él puede sentir convicción de pecado y el Espíritu Santo le convence de pecado a través de una palabra predicada. Luego que esto sucede en el corazón del hombre, que es un corazón de piedra, este corazón de carne se transforma y viene un entendimiento de pecado. Nos damos cuenta de cuán pecador somos. Nuestros ojos son abiertos y vemos nuestro propio corazón, que es perverso y corrupto y que no tiene nada bueno y que es inclinado al mal y que muchas veces o la mayoría de las veces nos aparta de Dios. Luego viene una tristeza que es según Dios por el pecado y esto provoca que confesemos nuestros pecados y digamos, he pecado contra ti, Señor. Soy malo, soy perverso, soy corrupto, no tengo salvación. Esto es un arrepentimiento verdadero, un metanoia, porque luego que confesamos nuestros pecados, viene un cambio de mente de 180 grados, un giro en nuestra vida, un cambio en nuestro corazón. Es ahí cuando la persona se aparta del pecado, aborrece la maldad, la perversidad y lucha contra eso y anhela buscar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No que seamos simplemente tocados, sino que nuestra vida pueda ser cambiada, que haya un arrepentimiento verdadero en nosotros. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestro cimiento. ¿Verdaderamente nos hemos arrepentido o solamente hemos recibido un toque del Señor y nuestras vidas no han sido cambiadas? Hoy el Señor quiere mostrarnos a través de esta mujer orfa cómo debe ser nuestra vida. Dice la Escritura que nunca más se mencionó su nombre en la Biblia. Se acaba la vida de Orfa porque ella vuelve a su idolatría y no es cambiada. Que el Señor nos ayude a nosotros para tener un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.